Habíamos visto un poco de conjuntos. Están Maximiliano y Valentina, los chicos que van a estar ayudándonos, así que Hola, ¿qué tal? son bienvenidos. Bien. Operaciones entre conjuntos. Con el práctico, está bien que había un solo ejercicio para hacer, ¿no? No tuvieron ningún problema. Está al revés esto, ¿no? Yo le había dado vuelta porque... Ahí está. Ayer los chicos del otro primero habían algunas dudas que tuvieron. Si iba a pertenecer o si iba incluido, qué sé yo. ¿Ustedes ninguna duda con respecto a eso? ¿No? Bueno, de última me preguntan después más al final. Si ahora no salen dudas, me preguntarán después. Bueno, primeras operaciones con conjuntos. El complemento. Vamos a empezar a hacer lo que se llama un diagramita de Venn. ¿Todos saben lo que es el diagrama de Venn? No. No. Los que hicimos por ahí la primaria en los 80, como que por ahí estamos más familiarizados con eso. Si yo tengo, o sea, sería como expresar conjuntos de lo que sea, ¿no? O sea, los conjuntos en forma general, puede ser de funciones, puede ser de polinomios, puede ser de números, puede ser conjunto de puntos, puede ser de lo que sea, ¿no? Se los representa así con globitos, ¿no? Y por lo general el conjunto universal se hace un rectangulito como que es el conjunto que abarca todos los elementos del universo con el que estamos trabajando. Supongamos que adentro del conjunto universal hay un conjunto que se llama A, y ese conjunto, bueno, puede tener cosas o no. Ahora, vamos a ver qué es lo que es el complemento. Si definimos, ¿se acuerdan cómo definíamos un conjunto por comprensión? Decíamos, son los X que pertenecen a un conjunto universal, tal que, y poníamos una función proposicional. Y la función proposicional que vamos a poner acá, vamos a decir que X no pertenece a A. O sea, el complemento de A van a ser los elementos de X que pertenecen al universal, pero que no pertenecen a A. Si yo quiero representar eso acá en este dibujito, lo que me va a quedar marcado va a ser todo lo que está en el rectángulo menos lo que está en A. O sea, eso así en general, ¿no? O sea, como para darse una idea de lo que es el complemento. Y la definición del complemento, o sea, yo voy a decir, ¿se acuerdan que habíamos empezado a ver definiciones que ya no eran tanto como una definición así en lenguaje coloquial, que uno podía entenderla, sino que ahora veíamos definiciones más en lenguaje simbólico? Por ejemplo, yo voy a decir que un elemento X pertenece al complemento de A, si solo si X no pertenece a A. Y esa es la definición de lo que es el complemento. Bien. ¿Cómo aparece también? Yo digo, o sea, yo voy a usar este simbolito. O sea, el complemento de A, voy a decir, o sea, como un exponente y una C chiquitita arriba, pero también puede aparecer de esta forma, con una rayita arriba, puede decir que es el complemento, o también aparece de esta forma. Lo digo por si acceden a alguna bibliografía para ir profundizando, y tiene algún otro tipo de notación, entiendan que así también aparece el complemento. Bien. Veamos algunos ejemplos. Si yo digo que el conjunto A serían los reales, los números reales, tal que esos números son mayores que 7. Para darnos un panorama, lo representábamos en la recta, ¿no?
Si por acá tengo el 0, supongamos, si por acá tengo el 7, los números que son mayores que 7 van a ser los que van del 7 hacia la derecha en la recta, ¿no? Y como el 7 no pertenece al intervalo, le vamos a poner un paréntesis, ¿no? Y el intervalo S lo representamos así. Conjunto A es paréntesis 7 hasta el infinito. Ahora, ¿qué es lo que no es A? Va a ser todo lo que está para el otro lado, ¿no? ¿Se ve bien ahí? O sea, yo lo veo medio borroso. A veces tengo que correr porque es como, según cómo le da la luz, se ve mejor o no. Bueno, es como cuando teníamos la antena antes, ¿no? Que la corríamos un poquito, veíamos un canal, cuando la corríamos para el otro lado veíamos otro. Bueno, no se ve canal 2, salíamos afuera a correr la antena. Bueno, a ver, veamos. ¿Qué es lo que no es el conjunto A? Todo lo que está para el otro lado, lo que queda limpito en la recta, ¿no? Entonces, vamos a marcar con azul todo lo que no es el conjunto A. Si este es el conjunto A, lo que está en rojo es el conjunto A, lo que está en azul va a ser el complemento. ¿Sí? Ahora, el número 7, ¿pertenece o no pertenece al complemento de A? No, A ver, preguntémonos, ¿el 7 pertenece a A? Sí. No, porque es un mayor estricto. Fíjense que es mayor. Si yo hubiese tenido un mayor igual, hubiese Ah, pertenecido. Pero como es un mayor estricto, no pertenece. Entonces, si el 7 no pertenece a A, sí va a pertenecer al complemento. Y ahí le ponemos corchete. Entonces, el complemento de A va a ir desde el menos infinito hasta el 7 corchete. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Veamos otro ejemplo. Para no... Si yo tengo el conjunto B, tengo X que pertenecen a los enteros, tal que X es mayor que 7 o X menor o igual que menos 2. Veamos esto. Si yo esto lo tengo que representar en la recta, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá tengo el 0, bueno, supongamos que por acá está el 7. A ver, vamos a hacerlo bien. 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, le pegué justo. 7 y acá estaría el menos 2. ¿No? ¿Cuáles serían los números que son mayores que 7? Atentos al conjunto universal. Acá no podemos utilizar intervalos de números reales. Acá, si el conjunto universal son enteros, los números que son mayores que 7, ¿a partir de cuándo empieza? A partir del 8, o sea, no el real inmediato, o sea que a partir del 8. Y entonces acá no los vamos a marcar como un intervalo, los vamos a marcar los números enteros que específicamente pertenecen a ese intervalo, o sea que sería el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, y así, ¿no? Hasta el infinito. Y los números que son menores o iguales que 2, bueno, el 2 sí va a estar en el intervalo. El menos 2, perdón. Y después vamos a tener el menos 3, menos 4, menos 5, y así hasta el menos infinito. Este no lo podemos expresar por extensión, ni tampoco lo podemos expresar como un intervalo como este, porque es un intervalo de números enteros. Una forma de representarlo es así, con un conjunto dando ciertas características, ¿no? Ahora, si eso es A, lo que está en rojo es A, ¿qué es lo que va a ser el complemento de A? Qué poca gente, no se suma mucho, ¿no?
O sea, todos los numeritos que quedaron acá libres. O sea, si este va desde, o sea, los mayores que 7 va desde el 8 hasta el infinito, y los menores iguales que menos 2 va del menos 2 al menos infinito, lo que me queda libre serían estos números, los que están acá. Y como es una cantidad finita de números, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el 7 también. O sea que lo puedo expresar por extensión. El complemento de B van a ser el menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por eso, cuando vamos a hacer un ejercicio con esto, tengan siempre atento a cuál es el conjunto universal. ¿Sí? ¿De qué otra forma podríamos haberlo mencionado? Así, por comprensión. Ah, una cosita. Si prestaron atención, yo acá puse un O, que es el O lógico, ¿no? ¿Qué pasaba con el O lógico? ¿Cuándo era verdadero? Cuando alguno de los dos era verdadero. O sea, que a mí me haya quedado un intervalo así, dos intervalos distintos, en el que no tenga nada que ver ninguno con el otro, me lo salvó el O, porque si esto hubiese habido un I acá, esto era un conjunto vacío, porque no tiene nada en común. ¿Se entiende? O sea, yo puedo representar así por el O. Si hubiese habido un I, después vamos a ver qué es lo que pasa con el I, con algunas operaciones. Bueno, otra forma en que lo podríamos haber representado, el complemento, por ejemplo, por comprensión podríamos haber dicho X que pertenece a Z, tal que X es mayor que menos 2, o mayor o igual que menos 1, y acá sí pongo Y, porque son todos estos, ¿no? Los que están acá. X es menor o igual que 7. Y esa podría haber sido una forma de expresarlo también. ¿Sí? Bueno. ¿Copiaron? ¿Puedo cambiar la hojita? Sí. ¿Sí? Bueno, algunas pequeñas propiedades de lo que es el complemento. Si yo tengo un conjunto, el complemento de un conjunto, y a eso le aplico el complemento, lo que tengo es el conjunto original. ¿No? Esta sería una propiedad. Esta propiedad se llama involución. Es como cuando yo aplico esto. Menos 5. ¿A qué es igual menos 5? A 5, ¿no? O sea, acá yo estaría aplicando una involución. ¿Sí? Si yo digo 4 a la menos 1 y lo vuelvo a elevar a la menos 1, ¿cuánto me da eso? 4. 4. Bien. Estaría aplicando una involución. ¿Se entiende? O sea, cuando una operación, cuando su cuadrado es la identidad, se lo llama que esa operación es involutiva. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, veamos en el dibujito. Si yo digo, todo lo que no es A, es lo que está marcado acá en rojo. Ahora, todo lo que no es A. Sería lo que me quedó marcado en A, o lo que era A, nuevamente, ¿no? ¿Se ve esa propiedad? ¿La pueden ver? Sí. Bien. Y una cosita más. Algunos complementos particulares. Si yo hago el complemento del conjunto universal, ¿cuál va a ser el complemento? O sea, todo lo que no sea el conjunto universal.
Si nosotros habíamos definido el conjunto universal, eran el conjunto de todos los elementos del universo en el que estamos trabajando. Ahí me contestó Cristian. Sí, bien. Conjunto vacío. ¿No? O sea, si el complemento, todo lo que no es el conjunto universal, es algo que no tiene elementos, o sea que sería el conjunto vacío. Y el complemento del conjunto vacío es como aplicarle de vuelta el complemento al complemento del universal, ¿no? ¿Qué me da? Si yo al universal le aplico un complemento, me da el vacío. Si le vuelvo a aplicar otro complemento, vuelvo a tener el universal. ¿No? Perdón. Esto. Dos cositas como para que queden ahí. Bien. Seguimos con otras operaciones. Intersección. Seguramente algunas operaciones se estuvieron viendo en geometría, ¿no? Algunas operaciones de conjuntos. Cuando hablamos, por ejemplo, de intersección entre dos rectas, o entre una recta y un plano, o la intersección entre dos semiplanos, que es un ángulo, ¿eso lo estuvieron viendo? ¿Algo así? Sí, sí, lo vimos. O sea, como que a mí también me pasa porque doy geometría en primera. Tuve que dar primero conceptos de conjuntos en geometría antes de darlos en álgebra, y como que tuve que ir explicando ya algunos conceptos antes. Entonces, veamos. Si yo tengo el conjunto universal, hacemos de vuelta el diagramita de Venn, y tengo dos conjuntos. Y la forma más general de expresar dos conjuntos es siempre así. O sea, dos conjuntos que tengan algo en común y que tengan partes también que no tienen en común. Eso sería como la expresión más general. Después hay casos más particulares. Pero eso sería la expresión más general. Si yo digo, lo expreso por comprensión, a la intersección entre A y B, ¿no? Que sería esta U dada vuelta. Es decir, son los X que pertenecen a la universal, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Fíjense en esta operación. Bueno, quedan 10 minutos. Por ahí terminamos de ver intersección. Fíjense en esta operación. Es el I lógico, ¿no? Lo que se llama conjunción. ¿Qué pasaba con esa operación? ¿Cuándo era verdadera? Cuando los dos son verdaderos, ¿no? O sea que en el único lugar donde estos dos son verdaderos es lo que tienen en común. Si esto vemos que es como una manzana cortada a la mitad, lo que quedó acá adentro marcado es como el carozo. Y eso sería la intersección. ¿Y cómo se va a definir como conjunto? O sea, como operación, perdón. Un X pertenece a la intersección entre A y B, si solo si X pertenece a A y X pertenece a B. Y esa es la definición. Bien. Veamos un ejemplo. Si yo tengo dos conjuntos, el conjunto A son los números naturales mayores que 6. Y el conjunto B van a ser los números naturales enteros, que son menor o igual que 9. Bueno, de vuelta, ponemos acá en la recta. Por ejemplo, por acá tengo el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, acá el 9, ¿no? Y seguimos. Bueno, ¿cuáles serían todos los números enteros que son mayores que 6?
sea, arrancaría desde el 7, ¿no? Si hablamos de números enteros. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y así hasta el infinito, ¿no? O sea, todos estos serían los números enteros que son mayores que 6. ¿Se puede escribir bien ahí? Y los que son menores que 7, perdón, los que son menor o igual que 9, serían a partir del 9, lo voy a poner acá arriba como para que se distinga, ¿sí? 9, el 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 0, el negativo también, ¿no? Pero serían solamente los puntitos que tienen que ver con los números enteros. La intersección es lo que, cuando los dos casos se da verdadero. ¿En qué caso se da verdadero? En esta parte, ¿no? ¿Qué números son esos? 7, 8 y 9. Entonces, la intersección entre A y B, voy a decir que es 7, 8 y 9. ¿Puedo ponerlo de otra forma? Sí, puedo poner que es mayor o igual que 7, o sea, enteros, mayor o igual que 7, menor o igual que 9. Puedo poner que es mayor que 6, menor que 10, ¿sí? O sea, de esas distintas formas. Veamos otro ejemplito. Vamos ahora con números reales. Y acá ya ponemos un módulo. ¿Sí? Bueno, el dibujito del B, por ahí es más fácil expresarlo. Lo que tengamos que hacer es resolver esta desigualdad para ver qué conjunto abarca, ¿no? Si yo pongo acá, veamos acá, la voy a poner por acá abajo a la recta para poder hacer las cuentitas ahí arriba. Yo ahora tengo el 0, supongamos, y digo que el conjunto B serían los números reales que son mayores o iguales que 2. O sea que tenemos el 1 y el 2, y los que son mayores o iguales son los que van para allá, ¿no? Y como es mayor o igual, el 2 pertenece al intervalo, y podemos decir, o sea, de esta forma, que el conjunto B, como intervalo, arranca en el 2 hasta el infinito. ¿Sí? Bien. Ahora, resolvamos como intervalo la inecuación esta. Vamos a hacer un espacito acá. Si yo tengo x menos 1 es menor que 4. ¿Se acuerdan? Yo separaba en 2. X menos 1 es menor que 4, y como era menor ponía el i. Y x menos 1 es mayor que menos 4. Si paso sumando, me queda 4 más 1, o sea que x es menor que 5. Y paso sumando, menos 3 más 1, perdón, menos 4 más 1 es menos 3. X es mayor que menos 3. O sea que el intervalo es mayor que menos 3 y menor que 5, e iría entre menos 3 y 5, ¿no? El conjunto A va entre menos 3 y 5. Y ni el 3 ni el 5 pertenecen a los extremos, porque tiene mayor y tiene menor estricto. ¿Sí? Entonces, si yo esto lo represento, tendría menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3 acá, y acá 3, 4, 5. ¿No? Este sería, el intervalo está comprendido entre estos números. Bueno, la intersección es lo que tienen en común. ¿Cómo me quedaría este intervalo, la intersección? O sea, está claro que lo que está doblemente marcado es entre el 2 y el 5, ¿no? Ahora,
El 2 pertenece a la intersección, Sí. sí, porque, o sea, tiene un Porque corchete es igual acá y está dentro del otro intervalo, o sea que pertenece. ¿Y el 5 pertenece a la intersección? No, no pertenece. No, no pertenece. Y ahí quedaría. ¿Sí? Bueno, quedan 2 minutos. ¿Puedo cambiar la hoja? Sí. ¿Sí? Listo. Damos algunas propiedades más particulares. No, lo que voy a hacer es lo siguiente. Porque a veces me olvido. Empezar ahora. Tengo un conjunto A que está dentro de un conjunto B, y en este caso nosotros decimos que el conjunto A está incluido en el conjunto B, ¿no? Se ve. Ahora, veamos, ¿qué es lo que pasa en el caso en el que, en que un conjunto está incluido dentro del otro? ¿Qué es lo que va a pasar con la intersección? ¿Qué va a pasar con la intersección? La intersección B, ¿qué les parece que va a ser? ¿Qué es lo que tienen en común el conjunto A y el conjunto B? Todo el conjunto A, ¿no? Sí. Entonces, la intersección va a ser todo el conjunto A. Y en este caso, vamos a poner así, ¿no? Ponemos directamente el conjunto A. A ver, seguramente esto habrán estado viendo en geometría. Si yo tengo una recta y tengo 3 puntos, ¿no? Que están ordenados de la siguiente manera. Y yo tengo la intersección entre la semirrecta AB y la semirrecta BC, ¿no? ¿Qué es lo que, a ver, ¿cómo la representamos? La semirrecta B sería la que tiene origen en A y que contiene a B, o sea que va en este sentido. ¿Sí? O sea, la que está con azul, no la pongo sobre la línea, la pongo por encima, pero se entiende, ¿no? Que es parte de la recta esta, ¿sí? O sea, esta es la semirrecta AB, la que está en azul. Y la semirrecta BC es la que tiene origen en B, y también la voy a poner un poquito más arriba, pero como para que se entienda, ¿no? Como para que no se superponga todo junto, y que va en sentido de C. O sea, que va hasta allá, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿qué pasa con la semirrecta BC con respecto a AB? Fíjense, la semirrecta BC tiene origen en un punto interior a la AB y a partir de ahí tiene todos los puntos en común, ¿no? Sí. O sea que la semirrecta BC, en este caso, está incluida en la semirrecta AB. Y como se da este caso que está incluida, siempre que yo tengo un conjunto incluido dentro de otro, la intersección siempre va a ser el conjunto más chiquito, el que está dentro, ¿no? Chiquito es una forma de decir, porque en realidad las dos semirrectas tienen la misma cantidad de puntos. Pero va a ser la semirrecta que está dentro, o sea, la BC. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, veamos algunas cositas más con respecto a lo que es, con esta propiedad en particular. Algunos casos particulares de esta propiedad, ¿no? Cuando tengo un conjunto incluido dentro del otro, siempre la intersección es el conjunto que está dentro, ¿no? Y yo digo A intersección el conjunto vacío. ¿Qué es lo que va a pasar? Y si digo A intersección el conjunto universal, ¿qué les parece que va a pasar? En la clase pasada, ¿qué vimos con respecto al conjunto vacío?
conjunto vacío está incluido dentro de cualquier conjunto, ¿no? O sea que va a estar incluido dentro de A. Entonces, ¿cuál va a ser la intersección entre A y el conjunto vacío? Fíjense, si A está incluido en B, la intersección entre A y B es A. Si el conjunto vacío está incluido en A, la intersección entre A y el conjunto vacío va a ser A. el conjunto vacío. El conjunto. ¿Sí? Es el conjunto que está siempre adentro. Y acá en este caso, ¿cuál está incluido en cuál? A está incluido en el O sea, todo universal. conjunto está incluido en el universal. O sea, A está incluido en el universal. Entonces, la intersección entre A y el universal, ¿qué me va a dar? A, ¿no? Y veamos, estas dos propiedades tienen nombre. Al conjunto vacío con respecto de la intersección se lo llama elemento absorbente. ¿Qué es el elemento absorbente? Es como multiplicar por cero, ¿no? O sea, si yo hago un número y lo multiplico por cero, sea el número que sea, siempre me va a dar cero. Es como que el cero absorbe cualquier cuenta, ¿no? O sea, cualquier número cuando lo multiplico por cero. Bueno, si yo hago la intersección entre cualquier conjunto y el conjunto vacío, siempre me va a quedar el conjunto vacío. ¿Sí? Por eso se llama elemento absorbente. Y lo que es el conjunto universal, intersección con cualquier conjunto, me va a dar ese conjunto. En este caso, yo voy a decir que el conjunto universal es el elemento neutro de la intersección. O sea, siempre que hago la intersección entre un conjunto, puede llamarse A, B, C, J, como quieran, intersección con el universal me va a dar ese conjunto. Es como cuando yo multiplico por 1. Si yo hago X multiplicado por 1, cualquier número multiplicado por 1 me va a dar ese X. ¿Entiendes? Es el elemento neutro de la multiplicación, el conjunto universal va a ser el elemento neutro de la intersección. Bien. ¿Puedo cambiar la hojita? Y empezamos con otra operación. Sí. ¿Sí? Bien. Unión. Si yo hacemos un conjunto universal, tenemos dos conjuntos cualesquiera. Y vamos a definir por comprensión la unión entre dos conjuntos serían los X que pertenecen a la universal, tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Y fíjense que esta O es el O lógico, y es un O incluyente, ¿no? ¿Qué característica tenía el O incluyente? Profe, ese no era el I, ¿Cómo? ese símbolo no era un I. No, la B chiquita para arriba es el O, la B chiquita para abajo es el I. Con esa definimos a la intersección. Ah, ok, ok. A ver, ven acá, fíjense. Con ese simbolito, con el I, definimos a la intersección. Claro, sí, sí. Bueno, ¿qué característica tenía el O lógico, el O incluyente? ¿Era verdadero cuándo? Cuando cualquiera de las dos proposiciones eran verdaderas, ¿no? O sea, Los dos podía son ser uno verdaderos. verdadero, el otro verdadero, o los dos verdaderos. La única forma en que era falso es cuando los dos eran falsos. Entonces yo tengo, acá es verdadero A, ¿no? Acá son verdaderos los dos conjuntos, y acá es verdadero B. O sea que la unión sería todos los elementos de los dos conjuntos.
menos lo que están afuera de esos dos conjuntos. Entonces, yo voy a decir, la definición de unión va a ser X pertenece a unión B, si solo si X pertenece a A o X pertenece a B. Y cerramos esto acá para que quede como definición. Y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo actuamos con respecto a esto? Si el conjunto A es los números reales, tal que el módulo de x más 2 es mayor o igual que 3, el conjunto B vamos a decir que son el intervalo este. ¿Sí? Si yo hago una recta, lo voy a hacer por acá, así más o menos le dejo un espacio para hacer la cuentita. Pongamos por acá hasta el 0. El intervalo, el conjunto B yo ya lo puedo representar, ¿no? O sea, estaría entre el menos 2, ¿sí? A ver, bueno, vamos a hacer así. Acá estaría el menos 2 y entre el 6. 6. Acá tenemos el intervalo, el conjunto B. ¿Sí? Lo que está con rojo. Ahora, el conjunto A, para saber qué números abarca, vamos a hacer a resolver la desigualdad esta. X más 2 mayor o igual que 3. Y acá teníamos, cuando tenemos un mayor o mayor o igual, separamos X más 2 mayor o igual que 3, o, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Esas propiedades. X más 2 menor o igual que 3, que menos 3. Despejamos, o sea, paso restando el 2, 3 menos 2, me queda 1. O sea que X va a ser mayor o igual que 1, o paso restando menos 3 menos 2, menos 5. X menor o igual que menos 5. Si yo eso lo represento en la recta, me va a quedar mayor o igual que 1, va a arrancar desde el 1, ¿no? Hasta el infinito. Y el 1 pertenece al intervalo, entonces pongo corchete. Y el menor o igual que menos 5, o sea, si acá tengo el menos 2, 3, 4, menos 5 por acá, va a ser del menos 5 al menos infinito. El menos 5 pertenece al intervalo, ¿no? Y lo que me va a quedar va a ser eso. O sea, que el conjunto A lo puedo expresar como intervalo. Esto lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Menos infinito hasta el menos 5. Y como tengo el O, puedo poner la unión. ¿Sí? Si hubiese tenido el I, no tiene nada en común, es vacío. Pero como tengo un O, pongo la unión entre esos dos conjuntos. Y desde el 1 hasta el infinito. ¿Sí? Bueno, ¿cuál sería la unión entre esos dos conjuntos? ¿Qué les parece que va a ser la unión? Del menos 2 al 1. ¿Del menos 2 al 1? ¿Por qué? A ver. La unión es cuando es verdadero uno, cuando es verdadero el otro, o cuando son verdaderos los dos. Fíjense, lo que está en azul es lo que es verdadero el conjunto A, lo que está en rojo es cuando es verdadero el conjunto B. Y Del acá menos 2. sería Del todo lo menos que está 5. marcado. Todo lo que está marcado. O sea, viene desde el menos infinito. Fíjense en acá, yo cuando hice la unión en el diagrama de Venn, marqué todo lo que pertenece a los dos conjuntos.
Ah, Es como que se sería suman, no es una suma, ¿eh? Es como que se suman, ¿sí? Entonces, venimos desde menos infinito hasta el infinito. Son más que hasta el menos infinito. 5. No, porque acá queda un huequito. Fíjense que acá no hay nada de ninguno de los dos conjuntos. O sea, que No va a había ser visto. todo menos el huequito este. O sea que es del menos infinito hasta el menos 5, y el 5 pertenece al intervalo, entonces le ponemos corchete, unión del menos 2 hasta el infinito, ¿no? Y el menos 2 no pertenece al intervalo, va a ir con paréntesis. ¿Se ve? Bueno, vemos un casito. ¿Puedo sacar esta hojita? Sí. Tenemos caso particular de la unión, que es lo que pasa si yo tengo, como recién, ¿no? Tengo un conjunto universal, tengo un conjunto A chiquitito y un conjunto B más grande que lo contiene el conjunto A, ¿no? O sea que yo tendría que el conjunto A está incluido en el conjunto B. ¿Qué va a pasar con la unión? ¿Qué va a ser la unión? O sea, la unión va a ser lo que pertenece al conjunto A, lo que pertenece al conjunto B y lo que pertenece a los dos. Todo lo que pertenece al conjunto A pertenece al conjunto B. Entonces, la unión va a ser todo. O sea, en realidad, ¿cómo lo llamaríamos acá a ese todo? Es el conjunto B. Así como cuando teníamos un conjunto, si yo tengo un conjunto chiquitito dentro de otro conjunto, la intersección es el conjunto más chiquitito, la unión va a ser el conjunto más grande, el que contiene. ¿Se entiende? Y en el caso de las rectas que vimos recién, por ejemplo, las semirrectas, perdón, si yo tengo los puntos A, B y C, y quiero hacer la unión entre AB, entre la semirrecta B y la semirrecta BC, podemos hacer el dibujito. AB sería la que comienza en A, que contiene a B, y BC sería la que comienza en B, y que contiene a C. O sea, esta sería BC, y esta sería AB. Dijimos que BC está incluida en AB, entonces la unión siempre es el conjunto más grande, el que incluye. ¿Sí? Entonces, en este caso, la unión va a ser el conjunto AB. En la intersección era la que está en azul, en la unión es la que está en rojo. Y bueno, y vemos algunas cositas más con respecto a la unión, algo parecido a lo que vimos recién. Si yo tengo, o sea, tiene que ver con esto, ¿no? La unión entre un conjunto A y el conjunto vacío. Y después voy a ver la unión entre un conjunto A y un conjunto universal. ¿Sí? Dijimos que el conjunto vacío estaba incluido en A, y el conjunto A está incluido en el universal. Si la unión es siempre el conjunto que contiene, la unión entre A y el vacío, ¿cuál va a ser? O sea, ¿El vacío? No, el conjunto A está dentro del conjunto, perdón, el vacío está dentro del conjunto A, porque vimos que el conjunto vacío está adentro de todos los conjuntos. El que contiene es el conjunto A, el contenedor, ¿no? Entonces va a ser el conjunto A.
Y en el conjunto universal contiene a todos los conjuntos. Entonces la unión va a ser el conjunto universal. Y acá va a ser al revés que la intersección. Vamos a ver que el conjunto, que el elemento absorbente va a ser el universal, el de la unión, así como el vacío era la intersección, el universal va a ser de la unión, y el elemento neutro de la unión va a ser el conjunto vacío. Recuerdan que el absorbente es como multiplicar por 0, y podemos decir que el elemento neutro es como sumar 0. X más 0 es igual a X. O sea, cualquier número, unión con el vacío va a ser ese, cualquier conjunto, unión con el vacío va a ser ese conjunto. ¿Se entiende? Son propiedades que después vamos a ver para qué las vamos a utilizar. Para la clase que viene, por ahí ya empezamos a ver para qué la utilizamos. Bueno, vamos a ver unas dos leyes, pequeñas leyes, que tienen que ver con lo que es uniones, intersecciones y complementos. Son los que se llaman las leyes de, y no se coman un D, van dos veces de Morgan, porque el apellido del señor que creó estas leyes se llamaba De Morgan. Entonces son las leyes de Morgan. ¿Sí? O sea, este es el apellido del señor. Se está viendo medio borroso. Ahí está. Bueno, las leyes de De Morgan dicen lo siguiente, o sea, el complemento de una intersección es igual a la unión de los complementos. Es como, no es como, es como una distributiva. Pareciera que el complemento se distribuye a y b, pero no se puede llamar distributiva, porque fíjense que cambia la operación. En la distributiva la operación no cambia. ¿Sí? Pero podemos decir que es parecido a una distributiva. En eso hay que tener cuidado a veces cómo llamamos las cosas. ¿Sí? Y después, al revés, o sea, vamos a ver que el complemento de una unión es igual a la intersección de los complementos. También esto lo vamos a empezar a usar para la clase que viene. Y para ver que esto funciona, o sea, que esto es así, no vamos a entrar en demostraciones porque si no se va a hacer muy... Vamos a perder un poco el objetivo de lo que quiero lograr con esta materia. Vamos a ver esta que está acá, la que está acá arriba, la vamos a ver en diagrama de Venn. Primero vamos a ver esta parte, ¿no? Y después vamos a ver esta parte y vamos a ver que es lo mismo. A ver, si yo digo, tengo un conjunto universal. Tengo dos conjuntos, A y B, ¿sí? Y quiero hacer el complemento de la intersección. ¿La intersección qué sería? La intersección si tenemos la media manzana, sería todo lo que está dentro del jarocito, ¿no? Ahora, todo lo que no está acá dentro, el complemento va a ser todo lo que está afuera. ¿Se ve eso? ¿Se dan cuenta? O sea, si la intersección es este pedacito, el complemento de la intersección va a ser todo lo que no es eso. Ahora vamos a ver cómo lo dibujamos a esto en el diagrama de Venn. Yo tengo acá conjunto universal.
y tengo los dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Entonces yo ahora voy a dibujar A complemento, unión B complemento. Primero vamos a hacer el complemento de A. El complemento de A es todo lo que no es A, o sea, todo lo que está por fuera de A. Entonces con azul voy a marcar todo lo que está fuera de A. Y con rojo voy a marcar el complemento de B, o sea, todo lo que no es B. Todo lo que está por fuera de B. Entonces me quedaría esto así. Y la unión va a ser lo que pertenece al complemento de A, que también pertenece al complemento de B, y lo que pertenece a los dos. O sea que es todo lo que está marcado. ¿Qué es lo único que no está marcado acá? El corazoncito este, ¿no? Intersección. Claro. ¿Ven que es lo mismo en el diagrama de Venn? Les voy a dejar como tarea que ustedes me hagan lo mismo con este. Después me mandan una fotito por WhatsApp del dibujito que hicieron, ¿sí? Y lo subimos a la sección dibujitos de los alumnos de primero o cuarta del profesorado de matemática. ¿Les parece? O sea, tranquilo, después de su casa me hacen el dibujito de esto, así el diagrama de Venn, primero me hacen el dibujito de esto, me hacen el dibujito de esto, me lo mandan por WhatsApp y lo discutimos si quieren, ¿sí? Bueno, ¿puedo pasar la hojita? Sí. Bueno, ayer se me cortó cuando estaba dando esto y no pude terminar la clase. Espero que hoy, si se corta, pueda volver a empezar, porque después no puedo volver a arrancar. El Zoom anda medio, se ve que las cuentas gratuitas no te deja hacer muchas sesiones. Bueno, veamos, son dos operaciones más. Vamos a ver lo que es la diferencia. ¿Sí? Yo tengo un conjunto universal. Tengo dos conjuntos, A y B. Voy a ver que la diferencia, bueno, me está marcando que me quedan 10 minutos. Así que vamos a ver con esto hasta donde lleguemos y después hacemos una sesión más que no vamos a tardar mucho más. Esperemos. Si no podemos seguir, les aviso por WhatsApp que no me puedo conectar y yo después grabo yo la parte que falta y lo pego y lo subo a YouTube, ¿sí? Vamos a definir la diferencia entre A y B, ¿no? Como los elementos que pertenecen al universal, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. ¿Sí? Entonces, todos los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B, van a ser como esta media luna que queda acá. O sea, al conjunto A le saco el pedacito que comparte con B. Y a ver si analizamos una cosa. Si yo digo acá, fíjense en cómo definí la definición. X pertenece a A y, o sea, tengo un y tengo un no pertenece, y X no pertenece a B. ¿Qué operaciones tenían un y qué operación tenía un no pertenece? El y me definía la intersección, ¿no? O sea, si X pertenece a A, y voy a tener una intersección,
Y si no pertenece a B, va a ser el complemento de B. O sea que un equivalente de la diferencia entre A y B es que A diferencia B es igual a A intersección B complemento. Y si quieren, basta, che, hacemos el diagramita de Venn, o sea, esta parte ya está hecha acá. Vamos a hacer esta parte para que vean que queda marcado lo mismo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el conjunto universal, el conjunto A, el conjunto B, voy a decir que es la intersección entre A y el complemento de B. Bueno, A es todo el conjunto A. Todo lo que está en conjunto A. Y el complemento de B es lo que no es B, o sea, lo que está por fuera de B, que es lo que voy a marcar con azul. Lo que viene por acá. Y la intersección es lo que está doblemente marcado. Y lo que me queda doblemente marcado es la media lunita esta que nosotros vimos acá. ¿Ven que me queda lo mismo? ¿Sí? Entonces, comprobamos, o sea, mostramos en realidad, mostramos con el diagrama de Venn que son lo mismo. Ya vamos a empezar a demostrar cosas, pero por ahora vamos tranqui. Bien, hacemos un ejemplito de diferencia. A ver, si yo digo conjunto A, vamos a usar un conjunto que ya hayamos utilizado para que sea más ágil. Voy a decir que el conjunto A lo voy a poner directamente como intervalos para agilizar un poquito. Va de menos infinito al menos 5, unión del menos 2 hasta el infinito. Ese es el que usamos en la unión, ¿no? El conjunto A que usamos en la unión. Ahora voy a poner un conjunto B, que va a ser, va a ir desde menos 7 hasta 4, por ejemplo. Y yo voy a hacer, vamos a ver, si yo esto lo expreso en la recta, ¿cuánto queda? 5 minutos, sí, creo que llego. Acá tenemos el 0, 1, 2, 3, 4. O sea, el conjunto el primero la, que va desde menos infinito hasta el menos 5. 1, 2, 3, 4, menos 5. O sea que va desde el menos infinito hasta el menos 5, y el menos 5 pertenece al intervalo. Y después va desde el menos 2, ¿menos 2 será? No, es el 2. Vamos a poner el 2 positivo. Así no se nos junta todo. Desde el 2 hasta el infinito. O sea, ese sería el conjunto A, lo que está en rojo. Y después tenemos el conjunto B, que va desde el menos 7 hasta el 4. El menos 7 pertenece al intervalo, pero el 4 no. O sea que sería todo lo que pongo en azul. ¿Sí? Entonces veamos. Si yo hago A menos B, el conjunto A menos B, o sea, en azul sería lo que está en B, ¿no? Al conjunto A yo le saco lo que es de B, o sea que al conjunto A le voy a sacar este pedacito y le voy a sacar este pedacito. O sea que viene desde el menos infinito hasta el menos 7, ¿no? El menos infinito siempre va con paréntesis, y el menos 7 pertenece a B, entonces no va a pertenecer a la diferencia.
unión, y después arranca de vuelta, desde el 4 hasta el infinito. Pero el 4 no pertenece a B, entonces sí va a pertenecer a la diferencia. ¿Entiende? O sea, le saqué estos dos pedacitos y me quedó solamente lo que queda en rojo solito, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si hago B menos A? ¿Será lo mismo? Cuando hacíamos unión, intersección, si yo hacía A unión B, o B unión A, o A intersección B, o A intersección A, era lo mismo, porque eran conmutativos. Ahora, en este caso no. Yo, en este caso, a A le sacaba lo que tenía B, ahora voy a hacer al revés, a B le voy a sacar lo que tiene A. O sea que si B es todo lo que está en azul, también le voy a sacar los mismos pedacitos, ¿no? Pero se lo voy a sacar a lo que está en azul, no a lo que está en rojo. Entonces lo que me va a quedar va a ser lo que está acá adentro, lo que quedó solito en azul. O sea que va del menos 5 hasta el 2. Y como el menos 5 pertenece al conjunto A, no va a pertenecer a la diferencia, y como el 2 también pertenece al conjunto A, tampoco va a pertenecer a la diferencia. ¿Sí? Y ahí vemos que la diferencia no es conmutativa, no es lo mismo A menos B que B menos A. Queda algo muy cortito para ver. Y la última operación que vamos a ver por hoy es la diferencia simétrica. Y a la diferencia simétrica, o sea, tenemos así el diagramita de B, ¿no? con los conjuntitos. La diferencia simétrica entre dos conjuntos A y B, la vamos a representar con este triangulito. ¿Sí? O sea, la diferencia simétrica va a ser un triangulito. Y la vamos a definir de la siguiente manera. La diferencia simétrica entre A y B va a ser A menos B unión B menos A. Esa es la definición. Y para no andar extendiéndonos tantos, vamos a tratar de usar el mismo ejemplito que tuvimos recién, ¿no? Como acá ya tenemos hecha la diferencia entre A menos B y B menos A, vamos a representar lo que sería la diferencia simétrica. Lo único que vamos a hacer, o sea, fíjense, si es la diferencia simétrica, lo que va a ser todo lo que está en rojo solo, todo lo que está en azul solo, y todo lo que está en rojo solo. O sea, sería la unión de este conjunto y la unión de este, pero lo vamos a poner en orden de menor a mayor. O sea que yo diría que la diferencia simétrica entre A y B va a ser de menos infinito hasta menos 7, unión, el que le sigue es este intervalo, de menos 5 a 2, unión, y de 4 a infinito. Perdón, no les hice el dibujito en el diagrama de Venn, ¿no? ¿Cómo quedaría? Si yo digo que es A menos B unión B menos A menos B es esta media luna, la media luna de A, y B menos A sería la media luna de B. O sea que sería toda la manzana, pero sin el carozo. ¿No? ¿Y de qué otra forma les parece que la podría representar? O sea, con operaciones de conjuntos a la diferencia simétrica. ¿De qué otra forma la podría expresar? Fíjense en el dibujito. Fíjense que tengo todo menos el carocito. O sea, ¿qué es lo que estoy sacando? Lo que sería la unión. La unión, sí, o sea, tengo la unión entre A y B. ¿Qué le saco? Le saco la intersección, lo que tienen en común. O sea, que otra forma de poder expresarla a la diferencia simétrica sería la unión entre A y B menos
la intersección entre A y B. ¿Sí? Eso. Y aprovecho, no les dije un ejemplo particular de la diferencia, ¿no? O sea, esto después la clase que viene, o la otra, no sé, depende cuánto duren las consultas, esto lo vamos a demostrar, que esto es equivalente a esto, ¿sí? Y vamos a empezar a utilizar todas las propiedades que nosotros estuvimos viendo. Pero bueno, les agrego un caso particular de la diferencia, o sea, que es cuando tengo el conjunto incluido dentro del otro, ¿no? O sea, si tengo el universal, tengo el conjunto A, tengo el conjunto B, digo que el conjunto A está incluido en el conjunto B. ¿Qué va a pasar con A menos B? ¿Y qué va a pasar con B menos A? Dime, lo que sí me podés prestar los auriculares. ¿Eh? Ah, ¿no me hablan a mí? Bueno, con B menos A va a quedar normal, o sea, le saco solamente A, ¿no? Pero con A menos B, ¿qué es lo que va a pasar? Si a A le saco lo que comparte con B, ¿qué le saco? Le sacás A, ¿no? Le saco todo A, ¿no? Si le saco lo que comparte con B, porque A lo contiene. Entonces, en este caso, voy a ver que queda el conjunto vacío. Y en este caso, en B menos A, lo que me va a quedar va a ser como la dona, ¿no? ¿Sí? O sea, esto va a ser normal. El que va a ser un caso particular va a ser este. Cuando A está incluido en B, la diferencia entre A y B es el conjunto vacío. ¿Sí? En este caso podríamos decir que es B menos la intersección entre A y B. Pero bueno, eso es, después vamos a ver propiedades así que las vamos a poder demostrar, ¿sí?